Hola chicos, soy la profesora Claudia Díaz. Les quiero dar la bienvenida a este sistema y también mandarles mis cariños. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Hoy día lo que vamos a hacer es la retroalimentación de la guía número 1 de Segunda Guerra Mundial. Ahora, antes de responder las preguntas que yo les hice, tenemos que recordar algunas cosas. Por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial se produce por muchas causas, ¿cierto? Hablamos de causas directas, que es la invasión de Polonia, ¿cierto? En 1939, provocada, ¿cierto?, por Alemania, pero también pasan causas indirectas que van, ¿cierto?, haciendo explotar este conflicto. Por ejemplo, la firma del Tratado de Versalles que se realiza después de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, ¿cierto?, y el surgimiento de los totalitarismos, que es nuestro punto de la guía. Acuérdense que los totalitarismos son una forma extrema de hacer política. Puede ser de izquierda, de derecha, pero tienen esta forma muy agresiva, ¿cierto?, y autoritaria de llevar el poder. Hablábamos, ¿cierto?, que Hitler y Mussolini son dos exponentes de estos totalitarismos, dos ejemplos de totalitarismo. Hitler, acuérdense, en Alemania y Mussolini en Italia. Chiquillos, vámonos con la primera entonces pregunta, que son a partir de análisis de fuentes históricas. Dice, explica dos características de un régimen totalitario. Yo les voy a dar un poquito más de dos, ¿sí? Recuerden que un régimen totalitario es una forma entonces extrema de hacer política. Es un régimen muy autoritario, muy violento, donde no hay participación de las personas más que para obedecer. De alguna manera, ¿cierto?, se elimina la democracia porque se eliminan los partidos políticos, los derechos de las personas. Es un régimen, por lo tanto, muy extremo. Dice la 2, analizando las fuentes del fascismo italiano, ¿cierto?, ¿qué críticas le harías a este tipo de sistema? Complementa tu respuesta con una frase de la fuente. Ahí yo les puse una, el voluntario no tiene privilegios sino obedecer. De alguna manera, una de las críticas que uno le podría hacer es que no permite que las personas piensen, que se manifiesten, que den su opinión o que puedan oponerse a la idea, ¿cierto?, del régimen. En este caso, lo que hace y lo que uno le podría criticar, por lo tanto, es la falta de democracia en estos tipos de sistemas. Por lo tanto, las personas pasan a ser una masa que obedece al líder y que no tiene ningún tipo de privilegios ni de derechos. Vámonos al cuadro de aplicación, ¿cierto?, de comparativo de un régimen democrático y un régimen totalitario. Decíamos entonces, explica el rol del Estado, centralizado o descentralizado, en ambos gobiernos y qué pasa con los poderes del Estado. Recordemos que en un régimen democrático es el que estamos viviendo hoy día en Chile, por ejemplo. Por lo tanto, el gobierno es descentralizado, le deja, ¿cierto?, el poder a manos de privados, ¿cierto? Las personas son libres de pensar, los poderes del Estado están independientes unos del otro. Recuerden que el poder ejecutivo del presidente, el poder legislativo, ¿cierto?, del Congreso y el poder judicial de la Corte Suprema, ¿cierto?, y todas las sanciones en términos de las leyes. Ahora, muy por el contrario, un régimen totalitario es centralizado, es decir, el Estado va a llevar, ¿cierto?, el liderazgo de todas las decisiones políticas, económicas y sociales. Los poderes del Estado se eliminan y solamente queda el poder ejecutivo a manos del líder. Las leyes, por lo tanto, se generan desde él también. Existen derechos para la población. En un régimen democrático están garantizados los deberes y derechos por ley, por la Constitución. Por lo tanto, si no son respetados, son sancionados. La población, por lo tanto, tiene derecho a expresarse, ¿cierto?, a participar
políticamente de las decisiones que realiza el gobierno y a oponerse en el caso que así lo requiera. Por el contrario, en un régimen totalitario no existen derechos de la población. Lo veíamos en las fuentes también. La población obedece las decisiones que el Estado toma. ¿Cómo funcionan los medios de comunicación? En un régimen democrático son libres. Hay libertad de prensa, por lo tanto, funciona tanto de oposición como a favor, ¿cierto?, del gobierno. En el caso del régimen totalitario, los medios de comunicación son censurados y en algunos casos eliminados y quedan solamente medios de comunicación a favor del gobierno. ¿Existen partidos políticos en un régimen democrático? Sí. Hay pluralismo político, es decir, hay muchas ideologías o ideas dando vuelta y todas deben ser respetadas, ¿cierto?, y valoradas y toleradas. Por el contrario, en un régimen totalitario no existen partidos políticos, son eliminados cuando llegan los líderes y solamente dejan un partido que es el partido del líder. Por ejemplo, en Hitler, ¿cierto?, deja solamente el partido nazi. En el caso de Mussolini en Italia, deja solamente el fascismo. Todos los demás partidos son eliminados y dejan de funcionar. Y la última, existe violencia de parte del Estado. ¿Por qué? Sí, en un régimen democrático no existe, ¿cierto?, una violencia declarada por parte del Estado. Por el contrario, se sanciona cuando el Estado genera cierta violencia. Lo hemos visto en las marchas, ¿cierto?, y en manifestaciones desde octubre, que se ponen en tela de juicio, ¿cierto?, carabineros por el maltrato y la violación a los derechos humanos. Por lo tanto, no se debería hacer, ¿cierto? Por el contrario, en un gobierno totalitario, la violencia, ¿cierto?, es declarada, es sistemática, se crean policías secretas, ¿cierto?, para perseguir, ¿cierto?, detener y muchas veces asesinar a personas que piensan distintos o personas que ellos piensan que son inferiores a ellos. Por lo tanto, en un régimen totalitario, todo es mucho más extremo que en un régimen democrático que ojalá cuidemos para que no lleguemos, ¿cierto?, a un régimen tan violento como el totalitario. Ya, chiquillos, les mando mis cariños, espero que les haya servido, ¿cierto?, esta retroalimentación. Comparen sus respuestas para ver si tienen algo parecido, y si tienen alguna duda, ¿cierto?, me mandan un mensaje, ¿cierto?, a mi mail para yo respondérselo. Muchos cariños a ustedes y a su familia.